En ningún momento Jesús nos ha engañado diciendo que aquella persona que le sigue va a tener aquí una vida tranquila, no va a tener ninguna dificultad. Y de modo especial, acercándose al final de este año litúrgico, Él nos recuerda una vez más de que seremos perseguidos, de que vamos a pasar por momentos de tribulación, pero que debemos mantener nuestra confianza puesta en Él. Él es el único que nos va a salvar. Si quieres saber cómo podemos mantener viva nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesiae te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Muchas veces pensamos que al ponernos en el camino de Cristo, Él nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a liberar, no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. En cambio, el camino de Cristo es el camino del cristiano. Quien quiere seguir a Cristo tiene que saber que va a pasar por persecuciones. Él pasó incluso por la muerte, y una de las peores muertes que había en aquel entonces, que era la muerte en la cruz. Por eso el cristiano también está invitado a asumir esta cruz. Y en el Evangelio de hoy Jesús va a decir, miren, esto va a pasar con el que quiera seguirme verdaderamente. Va a enfrentar tribulaciones, va a ser entregado, incluso dentro de su propia familia va a pasar esto. Y uno piensa, ¿y por qué entonces voy a seguir a Cristo? El seguimiento de Cristo no nos libra de los sufrimientos, de las tribulaciones aquí, que es la vida es pasajera, sino que el seguimiento de Cristo nos libra de las tribulaciones eternas. Nos garantiza, nos da la seguridad de la vida verdadera con Dios, de la participación en el banquete celestial. Allá sí es eterno. Entonces, hermanos y hermanas, este debe ser el motivo por el cual nosotros debemos confiar totalmente en Él. Claro que no vamos a buscar el sufrimiento, claro que no vamos a ser masoquistas, pero vamos a enfrentar con fe, con confianza y esperanza las dificultades de cada día, seguros de que con Dios venceremos. Él va a decir, no se preocupen con todo esto, todo pasará. El Espíritu Santo, el Paráclito, les defenderá. Y todo esto, como decía San Juan Pablo II, por amor de su nombre. Debemos enfrentar todo esto por amor del nombre de Cristo, o sea, de su salvación. Vivamos esta dimensión de nuestra vida y así también seremos como Cristo en el cielo. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesiae presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.